Los diodos Zener se utilizan como reguladores de voltaje y se pueden conseguir en diferentes valores de voltaje y potencia. Estos, por ejemplo, son de 13 volts a 1/4 de watt. Esta es la conexión típica de un diodo Zener. Si nuestra carga necesita 10 volts, pero tenemos una fuente de 18 volts, lo que hacemos es conectar un Zener de 10 volts a través de una resistencia y el voltaje se va a regular a los 10 volts que necesitamos. Los 8 volts en exceso de la fuente van a ser consumidos por el diodo Zener. Ahora bien, esta resistencia es necesaria para limitar la corriente que pasa por el diodo Zener, el cual de otra manera se quemaría. Pero esto acarrea el problema de que la corriente que pasa por nuestra carga también va a ser limitada. Si necesitamos corrientes grandes para nuestra carga, el diodo Zener no va a ser suficiente y se va a quemar. Por supuesto, podemos conseguir diodos Zener de potencias grandes. Estos que les enseñé son de tan solo 1/4 de watt, pero se consiguen en potencias de 2, 5, 10, 20 watts y más. El problema es que estos diodos de alta potencia son muy difíciles de conseguir y sobre todo son muy caros. Ahora vamos a ver una forma sencilla de aumentar la potencia que puede disipar un diodo Zener. Aquí tenemos el circuito modificado al cual se le ha añadido un transistor de potencia. El diodo Zener está conectado a través de una resistencia la cual limita la corriente que pasa por el mismo, pero el Zener controla al transistor, el cual es el que consume la gran mayoría de la corriente para poder regular el voltaje. Cualquier transistor de potencia NPN nos puede servir para este circuito. El voltaje será regulado a 0.7 volts más que el voltaje del diodo Zener. Esto debido a la presencia del transistor. Así que debemos escoger el valor de voltaje del diodo Zener teniendo en cuenta este incremento de 0.7 volts. Aquí ya tenemos el circuito armado, tenemos el diodo Zener con la resistencia y este es el negativo que va al emisor del transistor y se conecta al negativo de la batería y de la carga. Esta terminal positiva del diodo Zener se conecta a la base del transistor y el lado positivo se conecta al colector del transistor, que en este caso es la carcasa del mismo, y de allí al positivo, tanto de la carga como de la alimentación. Este es nuestro transistor de potencia. Ahora vamos a ver en funcionamiento el circuito. Lo hemos conectado a un foco de 12 volts y tenemos también conectado el multímetro para ver el voltaje que llega al foco. Estamos usando un diodo Zener de 9.1 volts más 0.7 del transistor, son 9.8 volts en total. Este es el voltaje regulado o máximo que debe de llegar al foco. Claro, existe una tolerancia del diodo Zener, así que puede variar un poco. Vamos a encender la fuente. La tenemos en 6 volts y vemos que ese es el voltaje aproximado que nos llega al foco. Si vamos incrementando el voltaje, también va a incrementarse el voltaje en el foco, pero debe de regularse en los 9.8 volts que está controlando nuestro Zener de potencia. Vamos a aumentarlo más hasta 9 y ahora 10. Vemos que nos marca 9.7, lo aumentamos más hasta 11. Estamos en 10.06 en el foco. Aumentamos a 12 volts y vemos que ya no aumenta el voltaje en el foco. Lo seguimos aumentando hasta 15 volts y el voltaje permanece aproximadamente en 10.3, 10.4 volts.
Podemos aumentarlo más, 17, 18, y ya nos sigue aumentando el voltaje que le llega a nuestra carga. El voltaje en exceso está siendo consumido por nuestro circuito controlado por el diodo Zener y a través del transistor de potencia. De esta manera podemos regular una carga que consuma bastante amperaje con un diodo Zener de muy baja potencia.